Clicks. En el día de hoy vamos a presentaros un nuevo vídeo de nuestra sección Equipos Legendarios. En el día de hoy vamos a presentar al Porto de Mourinho. Pues sí, hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a este Porto que fue muy destacado en el año 2004 por su obtención del título de la Champions League. Y bueno, pues vamos a hacer un poco como una especie de cómo jugó ese equipo y cómo consiguió incluso ser campeón de la Liga de Campeones, sorprendentemente, y contra todo pronóstico además, ¿vale? Vamos a hablar un poco del origen de este Porto, del 2004. Y es que este origen de este club pues tiene un poco lo que es el origen en el 2002 o así, cuando llegó Mourinho a este equipo en enero de 2002, que se encontró un equipo pues, bueno, pues, en crisis, la verdad, en la liga portuguesa y en competiciones europeas más todavía, en el que iba por debajo de media tabla, más o menos por ahí. Y bueno, pues al final la contratación tuvieron que contratar a Mourinho prácticamente como apagafuegos. Y bueno, pues llegó en enero de 2002 y a partir de ahí pues se forjó lo que fue este Oporto campeón, porque bueno, al final de esa temporada, en el 2002, el Porto consiguió clasificarse para la Europa League, ¿vale? La Copa de la UEFA anteriormente, y a pesar de ello que quedó también tercero en su liga, ¿vale? Después, el año siguiente, fue cuando empezó a fomentar un poco, a atraerse jugadores también Mourinho para crear este equipo. Y bueno, pues la llegada de jugadores como Paulo Ferreira, Nuno Valente, etcétera, más jóvenes que había ya en el equipo, más veteranos ilustres como Víctor Bahía en ese equipo también, empezó a formar un poco un bloque que era un poco bastante, que fue muy fuerte tanto en esa temporada después como en la posterior, que fue la consecución de todo esto, ¿vale? Después, la temporada 2003-2004, consiguió la Europa League, el título de Europa League, ¿vale? Y el campeonato suyo portugués, más la Copa de Portugal, ¿vale? O sea que fue 3 títulos los que consiguió Mourinho en ese año. Y después de esto fue la consecución de este equipo con la obtención del título de la Champions League, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de este equipo, ¿vale? Como veis, os he planteado este sistema con el que jugaba Mourinho en ese año, en el 2004. En ese año 2004, pues bueno, quizá era un fútbol un poco más táctico, quizá menos vistoso para muchos. De hecho, pues aparte de este Oporto campeón de la Champions, pues consiguieron también el título de la Eurocopa intercontinentalmente hablando. La selección de Grecia, que todos nos acordamos de aquella Eurocopa del 2004, con un fútbol muy rácano, dicho por muchos y tal, pero muy táctico y tal, y que supo sacar lo mejor de cada jugador y que consiguió el título de la Eurocopa en títulos intercontinentales, la selección griega, jugando también un poco de una manera un poco más fundamentada en lo táctico, más que en lo creativo, etcétera, ¿vale? Incluso en la Europa League de aquel año, el título se lo llevó el Valencia con Rafa Benítez en el banquillo, ¿vale? También un fútbol muy táctico, tal, con un 4-4-2 también, un 1-4-4-2, y fundamentalmente también sabiendo conservar muy bien la retaguardia para intentar luego contragolpear, ¿vale? Vamos a hablar de este sistema, ¿vale? Con el 1-4-4-2, con posicionamiento rombo, que ya lo hemos dicho en mi sección de sistemas también en alguna ocasión, ¿vale? Este posicionamiento en rombo. Y bueno, tenía muchas variaciones más y variaba según atacaba y según defendía, ¿vale? Vamos un poco a hablar de los nombres. La portería del veteranísimo Víctor Bahía, también aparecía ya el Nuno, ¿vale? Aquel portero que luego fue entrenador, etcétera, también internacional, con nacionalidad portuguesa, y como tercera opción Bruno Vale, ¿vale? El joven portero. En defensa, 4 jugadores. Por lo general en el lateral derecho jugaba Paulo Ferreira. Después también tenía como suplentes suyos el veteranísimo Secretario también, que jugó en Real Madrid, por ejemplo, o Bosingua. En el lateral izquierdo tenía Nuno Valente y el sustituto suyo solía ser Mario Silva, ¿vale? El joven portugués lateral izquierdo. Como pareja de centrales, la pareja central solían ser Josh Costa y Ricardo Carvalho, ¿vale? Y como suplentes suyos había Pedro Manuel, Ricardo Costa, que luego pasó también por el Valencia, por ejemplo. Esos 2 jugadores básicamente, ¿vale? En el centro del campo, 4 opciones básicamente. En el pivote, Costiña, como suplente suyo prácticamente solía ser César Peixoto, aunque tampoco le daba mucha bola. Por delante suyo se jugaban
o bien a Alenichev aquí con Alenichev, sustituto suyo, o sea, dudó mucho con Pedro Méndez, que llegó ese mismo año también, aquí, por Alenichev, se iban prácticamente cambiando mucho. Y en el otro costado el gran Maniche. También puede aparecer aquí Sergio Conceição, otro de los veteranos ilustres, o incluso Marco Ferreira, aunque este era más sustituto de Deco, que era el principal mediapunta del equipo, que prácticamente casi no tenía sustituto, pero bueno. Y en ataque dos jugadores rápidos, habilidosos, como eran Derlei o McCarthy, por ejemplo, y Carlos Alberto y Jan Kauskas, el veteranísimo tanque de aquel jugador que llegó a la Real Sociedad, o incluso el brasileño Maciel también, ¿vale? Con muchos menos opciones, ¿vale? Y bueno, esto ha sido nombre por nombre. Vamos a ver un poco ahora de lo que es el sistema. Mourinho, cuando llegó, quizá no tenía un 9 de referencia como aquel entonces, como fue por ejemplo el Super Mario Jardel en aquel entonces, o Juan Eduardo Schneider, por ejemplo, posteriormente. Y entonces pues lo que se dio cuenta rápidamente es que no tenía quizás un 9 clásico, un 9 para ser un goleador aquí. Entonces decidió jugar un poco con la velocidad en ataque de lo que tenía entonces, ¿vale? Que eran dos jugadores muy rápidos en ataque, y eso lo sacó el mayor partido posible para intentar contragolpear y formar de una manera por detrás con Deco, que era un jugador que llegaba mucho, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco lo que es el equipo de transiciones ofensivas y defensivas un poco en cada momento, ¿vale? Ofensivamente, la transición ofensiva prácticamente era siempre juego directo, pero juego directo muy bien intencionado, porque lo que buscaban sobre todo era caídas de los puntas a las bandas, ¿vale? Y luego la incorporación de los jugadores desde atrás. Costiña siempre más retrasado que el resto de centrocampistas, ¿vale? Y siempre buscando esto. Si el balón caía aquí a banda, por ejemplo, aquí corría Carlos Alberto, por ejemplo, lo que estuviese allí, el otro punta se metía más para adentro y Deco también podía aparecer por aquí y por aquí, ¿vale? Más acompañamientos de Nuno Valente por la otra banda y Paulo Ferreira, ¿vale? Esto era un poco el estilo directo que jugaba el Porto de Mourinho. Otras variedades que tenía también, pues lógicamente con este posicionamiento de rombo, lo que propicia también la subida de laterales. Tanto Paulo Ferreira como Nuno Valente solían tener pasillos también y podían incorporarse en ataque. Si el balón caía por aquí a uno de los dos puntas, ¿vale? También podían doblar Nuno Valente o Paulo Ferreira, sobre todo. Muy destacado este jugador por la derecha, ahora de los centros desde la derecha, que podían meterse los dos puntas incluso, y Deco por detrás, buscando el disparo desde la frontal, ¿vale? Esto era más o menos un poco el estilo de juego en ataque, ¿vale? En la transición ofensiva, lo que buscaba un poco el Oporto, jugaba más bien a eso, ¿vale? Prácticamente atacaba con estos dos. La incorporación de Deco en este espacio entre los dos puntas aparecía mucho Deco, tanto con disparos desde la frontal o incluso incorporándose desde atrás, ¿vale? Y también mucho disparo desde la frontal con jugadores que tenían muy buen disparo, como Maniche o como Alenichev o Pedro Méndez, por ejemplo, ¿vale? Más cositas de este equipo. La transición defensiva, como era un poco más un repliegue intermedio. La verdad que a la hora de perder el balón intentaban recuperar con muy pocos jugadores, y lo que hacían un poco era el repliegue hasta aquí, ¿vale? Y están un poquito más juntitos todos, aquí. Un poco repliegue intermedio más o menos, incluso formando un poco aquí como una especie de tribote defensivo con Costiña, Alenichev o Pedro Méndez y Maniche, un poco como escoltando la línea defensiva de 4, ¿vale? Y también lo que se solía hacer era Costiña también defendía mucho y ayudaba mucho a estos dos centrales, tanto Carvalho como a Josh Costa, ¿vale? Lo que también tenía este equipo en las transiciones defensivas es que las coberturas eran muy exageradas. Si estaban jugando por aquí, pues prácticamente se cerraban aquí, ¿vale? Como veis en alguna imagen por aquí que os he sacado, lo estáis viendo ahora. Si estaban jugando por aquí, por el otro lado, pues igual, se cerraban mucho, incluso la ayuda de Costiña, etcétera, ¿vale? O los medios por delante. Y es lo que hacían también mucho estas transiciones defensivas del Oporto de aquel año, ¿vale? Más cositas. El press era un press un poco intermedio, no se iban muy a lo loco. Ellos, Mourinho lo que quería era un poco formar aquí, ¿vale? Y esperar un poco más o menos en esta espacio de campo de aquí para atrás, para que si había pérdidas o no conseguían la pelota, pues estuviesen todos juntitos y todos bien aquí
sin crear demasiados espacios al rival, ¿vale? Para intentar primero recuperar el balón aquí, en este espacio de campo, en su espacio de campo, y después salir al contragolpe rápido con dos jugadores muy rápidos como eran tanto Carlos Alberto como Derlei o McCarthy, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasaba si estaba Jankauskas? Que también lo sacaba. Era para un juego más directo o más búsqueda de subida de laterales y centro, en el que Jankauskas era un auténtico killer aquí en el área, ayudándose de su propia altura para intentar rematar los balones y los centros que venían de los pasillos laterales, ¿vale? Quizá ahí cambió un poco, cuando sacaría con Jankauskas el estilo cambió un poquito, era más búsqueda de juego directo hacia Jankauskas, situado más o menos por aquí, y luego a partir de ahí jugando, o bien la subida de los carrileros, de los laterales, para intentar centrar balones al propio Jankauskas, ¿vale? Y Deco un poco ahí como de ratoncillo por el área, ¿vale? Más cositas de este equipo, de este Porto de Mou. Vamos a hablar un poco de las fortalezas que tenía este equipo. Las fortalezas sobre todo era las acciones defensivas, la transición defensiva era muy fuerte porque, ya os he dicho, las coberturas eran muy exageradas, ayudas mucho de Costiña también aquí en el pivote defensivo, y eran prácticamente impenetrables ahí en defensa, y eran unas transiciones, se cerraban muy rápido, ¿vale? Porque al estar juntitos todos, al estar un poco más retrasados de lo normal, no ir tan presionar al ataque arriba, pues propiciaba más el hacer la ayuda de las coberturas y las defensas, ¿vale? Más cositas, las debilidades. Debilidades, alguno pensará, bueno, pues yo creo que no tenía ninguna, pero bueno, alguna tenía. Por ejemplo, si el resultado era adverso en esos momentos y el Porto quería ir a presionar un poquito más arriba, aquí se descolocaban un poquito porque la apertura de los laterales, si salía el equipo por paseos laterales, el equipo rival, aquí se abría mucho y ya Deco no sabía si ir aquí o quedarse aquí, retrasarse, entonces podían volver aquí y estar un poco haciéndole demasiado trabajo defensivo a los dos puntas, pero bueno, en contadas ocasiones quizá lo vimos, ¿vale? Quizá con el resultado un poco más en contra, pues sí que se estiraba un poco más arriba el Porto para robar la pelota, pero pocas veces. Otras debilidades que tenía este equipo. Para mí otra de las que tenía era que no había un sustituto claro de Deco. Entonces la suerte fue que prácticamente no tuvo lesiones y pudo este Oporto pues, pudo más o menos andarse por esa línea con Deco que no tenía quizá un sustituto claro de él, ¿vale? Y sobre todo, pues la creación desde atrás era otra de las debilidades de este equipo, porque quizá Josh Costa y Carvalho no estaban acostumbrados a crear, y Costiña tampoco es que fuese tampoco un virtuoso del balón. Sin embargo, sí con las bajadas de Deco, o incluso a lo mejor Alenichev o Maniche, pues a lo mejor salían un poquito más, pero también tenían muchas dificultades a la hora de sacar el balón desde atrás. Eso jugado, pero directo, era un espectáculo verlos, ¿vale? Más cositas de este equipo. En la defensa en córner, hablar del estilo que usaba Mourinho, que era un marcaje prácticamente zonal. ¿Por qué? Porque era un equipo acostumbrado. Si tú defiendes en un córner con una marca zonal, si tu equipo está acostumbrado a jugar al contragolpe, pues si defiendes con una marca zonal, tendrás más posibilidades de conseguir un contragolpe. Explico por qué. Porque claro, Mourinho lo que hacía era esto, prácticamente con un zonal aquí en el primer palo, otros dos por aquí, otros dos por delante, ¿vale? Estos dos por aquí, ¿vale? Estos tres. Y arriba, estos dos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que rápidamente se había una recuperación, se la jugaba Mourinho prácticamente a la zona, porque si había una recuperación de aquí, rápidamente estaba el equipo colocado para salir a la contra con sus dos principales baluartes en ataque, que eran los dos puntas aquí en ataque, ¿vale? Para salir al contragolpe y Deco por detrás, ¿vale? Eso estaba así más bien el equipo colocado para salir al contragolpe. Por eso marcaba zonal en los córneres en contra. Y en cuanto al córner a favor, lo que hacían era quizá el sacador del córner aquí, por ejemplo, y con lo que atacaba era con prácticamente unos 5 o 6 jugadores, por así decirlo, así, ¿vale? No atacaba con muchos, prácticamente siempre atacaba con 5, se metían 5, uno por aquí por la frontal y aquí atrás con un 2 más 1, dos aquí, ¿vale? Más uno por aquí, por si acaso, ¿vale? Para intentar rápidamente
replegarse atrás y formar atrás con los 4, ¿vale? Esto era como defendían básicamente los cortes, ¿vale? ¿Qué más cositas? Hablar de este Oporto quiere decir la metodología que usó Mourinho en este Oporto prácticamente fue la periodización táctica. De hecho, se nota mucho en que los jugadores que cogió este entrenador, después de su marcha del Porto, no consiguieron prácticamente ningún éxito deportivo, por así decirlo. Quizás se salvan unos pocos. Carvalho, que fue luego al Madrid y al Chelsea, que diga también. Paulo Ferreira también, que jugó en el Chelsea. Deco, que también pasó por el Barcelona y luego en el Chelsea, etc. Pero el resto, que luego la acompañaron en otros equipos o fueron a otros equipos, como por ejemplo el caso de Costinha, que fue también al Atlético de Madrid, hizo Maniche, etc. Que luego también Maniche se lo encontró en el Chelsea, a Mou, etc. No consiguieron el mismo nivel que dieron en este Porto del 2004. ¿Por qué? Pues porque Mourinho, si algo tenía bueno era esto, sobre todo lo que tenía el orden defensivo atrás, el orden del contragolpe, etc. Y aparte, sacar lo mejor de cada jugador. Aunque no fuesen muy virtuosos con el balón, pero siempre veía lo que había en ese jugador y explotaba al máximo sus capacidades para intentar sacar su máximo rendimiento, ¿vale? Que es lo que pasó con este Oporto, que prácticamente sin jugadores conocidos consiguió hacerlo campeón de la Champions League del 2004, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Pronto haremos más vídeos de equipos legendarios, ¿vale? Equipos legendarios, equipos que jugaron otros años, que fueron muy destacados. Pronto haremos más vídeos de estos y también en otras listas, como ya sabéis, de fútbol, ¿vale? Hasta luego. Venga.